Bueno, mala semana, efectivamente, para debatir un tema de tanta enjundia y de tanto calado desde el punto de vista de la política. Cuando se busca además serenidad, claro, justamente de la para política criminal no es esto, evidentemente. La política criminal tiene que tomarse de manera sosegada y en frío, como siempre se suele decir. Por eso quizás de la misma manera que no hay que legislar en caliente, quizás la sesión del Congreso del jueves debería aplazarse. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo digo claramente, porque creo que no estamos, en este momento la sociedad española quizás no está para afrontar, en esta semana concretamente, de lleno ese asunto. Y lo digo claramente porque ahora mismo, es verdad, yo estoy en contra de la cadena perpetua o mal llamada cadena permanente revisable, evidentemente, pero es cierto que hay un 70% de la población española que está a favor. Bueno, eso es una suposición. Según algunas encuestas, sabemos cómo son las encuestas, y que es una opinión transversal donde hay gente de diferentes ideologías y de diferentes, digamos, estratos en el ambiente para precisamente afrontar este asunto el jueves. Ojo, también estamos pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional, que no estaría mal que también agilizara un poco esa resolución, porque España en este asunto está viviendo un poco de alarma. Ya es demasiado. A día de hoy no se va a suspender Yo quiero continuar jueves. lo que decía Iván, es decir, sobre vincular o no la opinión política sobre lo que diga el Tribunal Constitucional tampoco me parece bien. La cadena perpetua no se trata tanto si es o no constitucional, sino es una cuestión filosófica, de filosofía de política criminal. Y es verdad que hay corrientes ya de hace más de 200 años que considera que tanto la cadena perpetua como la pena de muerte son tiránicas. Por tanto, yo creo que es una cuestión no solamente de si abraza o no la Constitución, sino una cuestión de filosofía de política criminal. Y ahí quizás se están confundiendo algunos partidos de la prisión permanente revisable. Lleva en vigor desde el 1 de julio del año 2015. Desde ese momento solamente ha habido una condena donde se le haya aplicado el 141 del Código Penal. Y lo peor de todo, ¿no? Es decir, no ha evitado, desgraciadamente, hechos como los que estamos viviendo estos días y hemos vivido en los últimos meses, con lo cual significa que realmente no evitamos el problema. Yo creo que más política criminal preventiva para que no ocurran de la libertad vigilada. Porque es verdad, cuando estamos hablando de la reincidencia, los psicólogos dicen que hay determinados perfiles que van a reincidir siempre. Estamos hablando de abuso de menores, violaciones, determinados asesinatos. En esos casos, evidentemente, cuando los informes psicológicos, cuando han cumplido su pena, imagínate, de 30 años, dicen que estas personas pueden reincidir, hay que mantenerles una vigilancia fuera del recinto penitenciario. También hay que hacer hincapié en la política penitenciaria, porque cuando hay informes psicológicos que dicen que una persona tiene, digamos, fuera del recinto penitenciario, puede ser una persona que reincida, evidentemente no se le pueden conceder ni el tercer grado, ni tampoco se le pueden dar permisos penitenciarios, porque a veces se cometen errores que hay que revisar. Tampoco creo que eso ocurra. Bueno, en el franquismo empezó a salir la gente con digamos, por el trabajo en prisión, porque no había dinero para mantener a los presos. Es decir, la política penitenciaria de este país es una historia también muy interesante desde el punto de vista histórico. Precisamente Alemania, a los 15 años se revisa, no 25 o 30 como en España, que quieren hacer. Francia a los 18, Finlandia a los 12 o Suecia a los 18. Es verdad que la revisión se está llevando a cabo con mucho menos años en otros países de nuestro entorno, porque siempre se dice una parte de la verdad y no otra, ¿no? Y Finlandia, en este caso, que estaban hablando de 12 años, el otro día la propia embajadora, en un acto que coincidí con ella, decía que su país había basado toda la política en la educación y en la igualdad, ¿no? Y eso también está insertado en la política criminal de un país que entendemos las cosas no funcionan mal, ¿no?